Personas que más ha estado en Chilca, que más conoce, que nos cuente su historia y la historia de Chilca. Ricardo, ¿qué pasa en Chilca? Es un tema realmente muy amplio, por un lado porque nos hace viajar al pasado de las culturas prehispánicas del Perú, que tuvieron mucha presencia en esa región, y no solo en Chilca, sino que provenían de los Andes. Hay un sector de contacto que estamos investigando llamado Pariacaca, donde hay un gran nevado, y de ahí procede una de las leyendas más antiguas, cuando se describe a los dioses y hombres del antiguo Huarochirí. Al parecer, de estos nevados de la sierra central del Perú, partían caminos sagrados que llegaban a la costa, al oráculo de Pachacamac, y desde luego también seguían el cauce del llamado río Chilca y el río Mala, y por esa razón esa zona era muy frecuentada por pacos andinos, una suerte de chamanes andinos que venían a hacer sus pagos, sus ofrendas, y todavía hay algunos restos, yacimientos de esta historia. En los años 60 es cuando Chilca se hace famosa por avistamientos de ovni. En los años 70, posteriormente, la familia Acherbo tiene experiencias de contacto extraterrestre, según su testimonio, en la localidad de Papaleón 13, en el distrito de Chilca. Fue Juan Acerbo quien se acerca al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, el IFRI, la primera institución de investigación de América del tema OVNI, fundada en el año 55, para contar lo que él estaba viviendo con su familia en Chilca. Y esta historia es curiosa porque de ahí surgiría más tarde el Grupo Rama, uno de los movimientos de contacto más famosos de América Latina, con los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, hijos de don Carlos Paz, quien fundó el IFRI. No es un detalle menor porque Juan José Benítez, un amigo en común, un periodista español que hace poco lo entrevistaste, tuvo su bautismo de fuego en Perú cuando fue a la zona de Papaleón 13 en Chilca, es decir, la localidad en donde la familia Cherbo tenía su casa de veraneo, al sur de Lima, invitado por Carlos Paz Wells, que recibe un mensaje de una entidad llamada Culba, un apuniano, una presunta criatura de aspecto humano de Alfa Centauri, que le dice a Benítez que el 7 de septiembre del año 74 tendría la confirmación de que estos mensajes eran auténticos, un avistamiento allí en Chilca, y el avistamiento fue a baja altura. Benítez quedó completamente sacudido por esta experiencia, y al volver a España, en el diario La Gaceta del Norte de Bilbao, él dice: yo vi 2 ovnis a baja altura en Perú. Y hubo una tirada tremenda del diario, como unos 20.000 ejemplares, y de esto surgieron los libros de Benítez y se transformó en el autor de bestseller de ufología que todos conocemos. Y empezó en Perú, empezó en Chilca, que es uno de tantos lugares de contacto en mi país. Y también te quería preguntar, muy rápidamente, Ricardo, ¿usted ha tenido experiencias, ha visto estos objetos en Chilca, en ese lugar? ¿Ha tenido la posibilidad de observar luces extrañas o lo que llamaríamos un ovni en ese lugar? No solo luces como las que afirmo haber presenciado en mi niñez, en ese caso en las sierras de Chosica, a las afueras de lo que es la ciudad en sí misma de Lima, sino que en Chilca, además de haber visto estos objetos que nos fueron acompañando, como digo, desde muy temprana edad, aunque esto suene a una verdadera locura, sostengo haber visto a una criatura de aspecto humano, la primera vez que vi a uno de estos seres que dicen provenir del mencionado sistema de Alfa Centauri, que es el sistema vecino de la Tierra, a unos 4 años luz de distancia. Era un hombre de aspecto nórdico, como un eslavo, de unos 2,50 metros de estatura, enfundado en un traje metálico de un color plata, muy pegado a un cuerpo esbelto y proporcionado. Solo las manos y el rostro estaban descubiertos. Se presentó allí y debo confesar que tuve un miedo tremendo, no que sintiera algo negativo u hostil en esa figura que rompió en la noche, exactamente el 30 de agosto del año 1997, lo recuerdo muy bien, sino que tenía miedo a lo desconocido. Y este ser, como percibiendo mi reacción, mi sorpresa, mi miedo, me dijo mentalmente, con una voz amable y un acento neutro, que cuando estuviese más calmado, más preparado, podría entablar una relación más estable con ellos. Y se marchó. Y estaba acompañado de otras personas que también vieron el objeto dorado brillante que se ascendió allí en la quebrada de Santo Domingo Los Olleros, en Chilca, y se marchó absorbido por el colchón de nubes que estaba sobre nuestro campamento. Esta experiencia la he contado muchas veces, realmente me sucedió, y este ser
debo aclararlo, ha sido visto por otras personas en contactos grupales, no una alucinación colectiva, sino contactos con múltiples testigos, personas muy creíbles que hasta el día de hoy sostienen que estuvieron conmigo y vieron a este ser que dice llamarse o se presenta con el nombre de Antarel, aunque suene, como digo, a un delirio. Pero eso pasó. Bueno, yo en este momento voy a decirle a Ricardo y a Jorge Luis que tenemos aquí un testimonio también de Perú que nos ha pasado, nos ha cedido Jorge Luis Zugdorf durante sus investigaciones y que quiero que vean también para que después de que lo observen podamos analizarlo con Jorge Luis de acuerdo a lo que también nos ha dicho Ricardo. Observen, por favor. Se empezó a coordinar una fecha con el cual me puse en contacto con los seres extraterrestres para llegar a determinar que ellos aparecieran en el desierto de Chilca. Muchachos, este es el lugar. El 30 de noviembre pasado, el contacto se dio justamente en esta zona y las primeras naves aparecieron por esos cerros. Han habido avistamientos de por medio confirmando que el día de hoy iban a estar presentes. Lastimosamente no se pudo grabar, ya que las primeras naves que aparecieron apenas oscureció, aparecieron muy alto en el desierto y los equipos no nos permitían poderlos captar. Podemos llegar a la conclusión de que efectivamente se dio el contacto programado, ¿no? Somos muchas personas las que mantenemos contacto a nivel mundial y muchas personas que lo han tenido durante toda la historia de la humanidad. Imágenes que provienen del programa Contacto Extraterrestre de History. Gracias a nuestros amigos de History, con los cuales compartimos mucho, hacemos parte de esa gran familia del misterio en América Latina. Y su productor, quien hizo esta serie, es Jorge Luis Zugdorf. Quisiera que nos contextualizara qué es lo que acabamos de ver y cómo fue su experiencia con lo que también nos dijo Ricardo. Muy bien. Mi experiencia fue a través de este contactado que se llama Cis. Ahora hace años que no sé nada de él, pero tuve bastante contacto cuando hice esta serie. De hecho, fue uno de los primeros entrevistados que tuve en Contacto Extraterrestre. Primero fue a través de que él nos pasó muchos videos que grababa desde la azotea de su casa. Él es contador, no se dedicaba a nada que tuviese que ver con esto y poco a poco estos contactos que fue teniendo lo fueron absorbiendo. Su historia, que está en varios de mis programas, es muy interesante. Y usamos mucho de los videos que él nos fue dando y fuimos mostrando a lo largo del programa. En uno de los episodios él nos propuso ir a Chilca y intentar hacer este tipo de avistamiento porque él nos decía que tenía la autorización para poder hacerlo. Un equipo salió con él hacia Chilca, fueron a grabar ahí al medio del desierto. Yo no estuve en ese rodaje en particular porque estaba justamente en otro país en ese mismo momento. A veces hay que hacer cosas en paralelo para cumplir con los cronogramas de estreno de los programas y demás. Y no grabaron nada, pero sí cuentan que vieron luces y vieron cuestiones extrañas. A mí me llamó mucho la atención. La primera vez que escuché hablar de Chilca fue conversando con Sixto Paz. Después lo hablé muchísimo con Asís, con esta persona. Estuve allí, yo no tuve ningún tipo de experiencia ni vi nada extraño. De hecho, las únicas veces que yo grabé objetos en el cielo, casual o causalmente, no lo sé, fueron las 3 veces en México. Siempre con equipos profesionales. Aparte es algo bastante extraño y particular, pero me pasó varias veces. No aquí, pero Perú es un lugar con historia y cuando te vas a toda la historia antigua de Perú, te sorprende. Es un poco lo que decía Ricardo hace rato, de que toda esta zona es la zona donde están todas esas historias de Pachacamac, que es un ser que básicamente bajó de las estrellas y pobló la tierra con su esposa, con Pachamama, con sus hijos, los Wilcas. O sea, son historias que uno las puede tomar como historias nada más, pero cuando uno empieza a ver todos los relatos de creación del mundo, que era lo que decía este programa al principio, tan similares: Bochica, Quetzalcoatl, Viracocha, Pachacamac, y podríamos seguir por cientos de miles de dioses que bajan del cielo, nos crean y después se van a las estrellas para prometer un día volver. ¿Cómo llegamos todos a esta misma conclusión? ¿Quién nos lo dijo?
Sí, Ricardo, quería preguntar lo mismo. Chilca es un lugar en el cual hay muchas personas como usted que nos hablan de esos contactos en ese punto. ¿Por qué cree usted que ese punto es tan especial? Hay una geografía. Usted mismo escribió un libro que se llama Lugares de Contacto, donde hay el desierto de Atacama, hay un lugar en México, usted ha estado en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué hace a Chilca especial? ¿Qué es lo que cree que durante siglos hace que Chilca sea un lugar donde sucede algo? Podría decir dos cosas. Por un lado, en base al material anterior, me causó una nostalgia muy bonita de ver a viejos amigos, que voy a preservar sus nombres porque ahora se presentan con ese seudónimo que vi en la televisión, que formaron parte de mi equipo de trabajo cuando éramos muchachos de 18, 19, 20 años, que acudíamos a investigar Marcahuasi, Chilca, bueno, son los que han aparecido hace un momento en pantalla, y me consta que son personas de bien, son personas sensatas. Dicho esto, yendo otra vez a lo de Chilca, bueno, Chilca es un lugar fantástico, maravilloso, pero desde siempre. Esto no empezó ni con mi experiencia de contacto, ni con la experiencia de Grupo Rama, con Carlos y Sisto Paz Wells, ni siquiera empezó con la familia Acherbo, que es el primer caso que conocemos en donde esta familia, como ya mencioné minutos atrás, afirmó haber tenido avistamientos, recepción de mensajes telepáticos con escritura automática, allá por inicio de los años 70, el año 71, 72, 73, sino que Chilca, desde tiempos anteriores, ya se había transformado en un enclave de contacto, probablemente por lo que también dije, de que es una zona en donde hay caminos antiguos, hoy olvidados, que conectaban rutas de peregrinación desde los Andes, como el mítico Pariacaca, hacia el oráculo de Pachacama y otras regiones vórtice. No hay que olvidarse que es una zona sísmica, muchos de los movimientos que afectan al Perú se suelen detectar frente a las costas de Chilca, de Puerto Viejo, León Dormido, y han coincidido con avistamientos de ovnis realmente muy importantes. Una de las oleadas de observaciones más trascendentales que ha tenido el Perú ocurrió en 1999. Algunos de nosotros la habíamos recibido en estos supuestos mensajes, lo habíamos comunicado a medios de comunicación antes de que ocurriese, y así sucedió. Motivó que la Fuerza Aérea del Perú crease una dependencia militar de investigación de los no identificados, y la mayoría de los objetos parecían provenir, los que animaron esta oleada, tanto de la Cordillera Blanca, la zona de Huaraz en Ancash, como de Chilca. O sea, ahí aparecían y luego se disgregaban en una gran oleada por todo el territorio nacional, y esto está documentado. Muy bien, ahora, después de comerciales, vamos a estar con Jorge Luis y con Ricardo hablando del contenido de alguno de esos mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en estas narraciones por parte de las personas que aseguran haber tenido esta experiencia? Nos vamos a comerciales.